Quiero que vayan a Primera de Juan capítulo 3. Quiero leer Primera de Juan capítulo 3 en esta mañana con ustedes. Capítulo 3, versículo 16. Ahí vamos a estar centrando el mensaje de la palabra del Señor. Ahí ponga su separador en 1 Juan capítulo 3 versículo 16. Vamos a leer 3 versículos ahí en esta primera carta a Juan, pero vamos a estar yéndonos a otras partes de la Biblia. Tal vez no a la cantidad de versículos que quisiera ver con ustedes, pero por lo menos los que el tiempo nos permita. Siempre me gusta que nosotros, sí, Primera Juan capítulo, está entre los últimos libros del Nuevo Testamento. Siempre me gusta citar el versículo y que usted, yo sé que los hermanos nos ayudan poniéndolo ahí en la pantalla en algunas ocasiones, pero siempre me gusta que lo busque usted, que lo visualice. Yo soy muy visual y entonces me gusta, una cosa es que a uno le digan y otra cosa es que uno lo vea. Amén, ¿verdad? Primera de Juan, capítulo 3, sí. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 16. Vamos a leer el versículo 16, vamos a leer el versículo 17 y vamos a leer el versículo 18. Esos tres, esa va a ser el texto base para la palabra del Señor. Amén. ¿Estamos listos? ¿Todo lo tienen? Muy bien, dice así: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos de poner nuestras vidas por los hermanos. 17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, hace una pregunta muy retadora ahí, muy confrontativa. La pregunta es: ¿cómo mora el amor de Dios en él? Dice Juan: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de ¿qué? Sino de hecho y en verdad. Si el escritor hubiera sido de los barrios del sur, hubiera puesto: no se vayan pura hablada. ¿Ah? ¿Verdad? Yo creo que lo hubiera dicho así: déjese de tanta hablada y haga. Pero Juan dice: no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y verdad. Y me devuelvo al versículo 16 porque ahí hay algo que es la base de lo que nos pide después el apóstol por medio de la palabra. Dice: en esto hemos conocido el amor. Amar, hermanos, amar es más que invitar a alguien a salir a comer, que no está mal eso, no está mal. Amar es más que llevar flores, que llevar un girasol, un clavel. Yo sé que a las hermanas les gusta que les lleven eso y está muy bien, ¿verdad? Bueno, serenatas, muy bien. Que decirle a Otto que lleve serenatas, ¿sí? Serenatas, tríos, todo eso está muy bien. Amor es más, óigame usted, doncella y joven que está hoy acá, si ese patas vueltas le pide una muestra de amor, ¿ah?
Ah, sí, ahora ya no la piden. Oiga, qué tirada y qué triste. Pero no, quiero decirle a usted, joven, si ese hombre, ese muchacho, le está diciendo eso a usted, ¿usted sabe qué tiene que hacer usted? ¿Ah? Él no la ama. Él no la ama. Porque si la amara, la va a respetar. La va a respetar. Es muy fácil. Por más lindo que sea, por más ojos verdes que tenga, por más 1,90 m que mida, ¿ah? Por más músculos que tenga, él no la ama. Y ese príncipe azul, después de que obtenga lo que ha pedido, se va a convertir en un sapo. ¿Ah? ¿Me está escuchando? ¿Sí? Eso no lo tengo aquí apuntado, pero ya no sé, se lo estoy diciendo. Muy bien. No, cuando dice Juan, dice, en esto hemos conocido el amor. Cuando yo oigo la palabra amor, ¿usted sabe a dónde me traslado? ¿Usted sabe a dónde me traslado? Me traslado a la cruz. A la cruz. Sí. Ahí donde dice que Él entregó su vida por usted y por mí. Mire, el acto más grande de amor lo podemos encontrar en la cruz. ¿Usted sabe quién tenía que estar en esa cruz? Sí, usted tiene la respuesta, era usted y era yo. Amén. Es los que nos merecíamos la cruz. Éramos nosotros. Éramos nosotros. ¿Por qué la cruz es el símbolo o la acción más grande de amor? Para hallar la respuesta no hay que ir a ningún otro lado más que a la cruz. La cruz tiene un diseño muy sencillo. Un madero vertical y un madero horizontal. Amén. ¿Qué simboliza esto? Bueno, ese madero horizontal simboliza el amor tan grande que tuvo Jesús, que no se puede medir. Ese amor que es infinito. Eso es lo que representa, lo que simboliza ese madero horizontal. Y el vertical, lo que simboliza es su santidad. Amén. Que señala al cielo. Eso es. Dice la palabra en 2 de Corintios, no vamos a ir a él, se los voy a mencionar. Dice que en 2 de Corintios capítulo 5, que al que no conoció pecado, por nosotros, por usted, sí, por usted y por mí, lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos con un objetivo, con una intención, para que usted y yo fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén. Permítame, y quiero usar su imaginación y que visualice en este momento. Usted está aquí en la tierra y Dios allá está en el cielo. Usted y yo estábamos muertos en delitos y en pecados. Usted y yo no teníamos esperanza. Usted y yo estábamos condenados. Usted y yo estábamos perdidos. ¿Era usted eso? Sí, que se me queda muy serios, pero
Por lo menos yo sí estaba así. ¿Sí? Pero lo maravilloso del amor de Dios, más que darnos una flor, un clavel, nos dio nada más y nada menos que a su Hijo, a Jesús. ¿Ah? A Jesús para que viniera aquí a la tierra. Y dice, y que el que no tenía pecado, que no conoció pecado, porque Jesús anduvo aquí en la tierra, tuvo hambre, lloró, se cansó, o sea, no, así se puso el traje de hombre, dormía, pero una gran diferencia tuvo Jesús versus usted y yo, que dice que Él no conoció pecado, pero el Padre, Dios Padre, lo hizo pecado. Entonces, entre el cielo y la tierra, visualice ahí la cruz y a Cristo ahí en esa cruz, para que usted y yo volviéramos a tener esperanza. Porque en esa cruz, hermano, en esa cruz comenzamos una nueva historia, usted y yo. Amén. Ahora cantábamos. Decía, en aquella cruz, hermano, aquellas tumbas y ruinas se convirtieron en ¿qué? En jardines. Amén. En esa cruz, su lamento, su lloro se convirtió en baile, en alegría. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Ah? En aquella cruz los que veníamos esclavos fuimos libertados y fuimos lavados y fuimos limpiados. Todo por amor de Dios para con la humanidad. Aleluya. Sí, esto lo hizo Dios. ¿Por qué lo hizo? ¿Se ha preguntado usted por qué lo hizo? La respuesta es sencilla. Es porque te ama. Es porque te ama. El texto bíblico más conocido universalmente es aquel que usted lo recita de memoria, que dice, que es el mismo escritor de 1 Juan. Vea la coincidencia. 1 Juan 3:16 fue el mismo que escribió Juan 3:16. Ese texto bíblico que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Que dio qué? Eso es importante. A su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Siempre que leo San Juan capítulo 3, versículo 16, me acuerdo de aquel pastor que hablaba a la iglesia, se los he mencionado en algunas oportunidades. Aquel pastor testificaba de aquel papá que había invitado a su hijo a ir a pescar. Y resulta que su muchacho, su hijo, invitó a un amigo suyo a que fueran a pescar. Entonces el papá se fue a pescar con el hijo y con el amigo del hijo. Y por esas cosas de la vida en mar adentro, los muchachos, hubo una tempestad, se levantaron olas y los muchachos cayeron. Se cayeron de la lancha. Y resulta que el papá, estando en los muchachos ahí ahogándose, el papá solamente tenía un flotador. ¿Ah? Un flotador solamente tenía. Le pregunto a usted, si usted estuviera en esa condición, ¿a quién le tiraría usted el flotador? Si usted me la hace a mí, yo ni lo pienso. Muy fácil. ¿Ah? Se lo tiro a Daniel, a Michelle o a Michael. ¿Ah? El que lo apañe dice Ana, yo no, Ana, yo se lo tiro más cerca a mi hijo. ¿Ah? Para que él lo agarre.
el pastor decía que aquel papá, con los ojos llorando por sus ojos, tomó la decisión de decirle al hijo: hijo, te amo. Pero le tiró el flotador, el salvavidas, al amigo de su hijo. El hijo falleció y el amigo se salvó. La iglesia quedaba sorprendida. Y el pastor que relataba esa historia dice: y ese amigo a quien le tiraron el flotador soy yo. Soy yo. No conocía a Cristo. Y esa acción del Padre me salvó la vida. Nada diferente a lo que hizo Dios con nosotros. ¿Cuántos se estaban ahogando? ¿Ah? ¿Se estaba ahogando? ¿Sí? Claro que nos estamos ahogando en delitos y en pecados. No había esperanza en nosotros. El mar de la duda, el mar del pecado, estábamos ahí. Y Dios Padre nos envió a su Hijo Jesucristo a rescatarnos, aquellos que nos estábamos ahogando. Estábamos perdidos. Este pastor decía, eso pasó más de 30 años. Y gracias a eso, yo hoy estoy acá. Yo digo lo mismo. Gracias al amor del Padre de enviar a Jesucristo, yo hoy estoy acá. ¿Lo dice usted? ¿Sí? ¿Sí? A eso se refiere el apóstol Juan en primera, capítulo 3, donde dice: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Ojo ahí. Yo quiero que piense usted esto otro. Dio a su hijo único. ¿Haría usted tal cosa? Mi respuesta es no. Algunas veces hemos dicho, es una frase que hemos dicho: yo daría la vida por, ¿verdad? Algunos hijos dicen: yo daría la vida por mi mamá. O cuando vemos a un hijo que está enfermo, uno dice: yo desearía ser el que está ahí en esa cama enfermo antes que mi hijo, ¿verdad? ¿Cuántos han dicho eso? Sí, claro. Yo daría la vida por mi mamá, yo daría la vida por mi papá, pero yo no daría un hijo, yo no daría a mi hijo para que otro se salve. Humanamente se lo estoy diciendo, hermano. Humanamente y transparentemente. Usted me puede pedir una lista de personas por las cuales yo entregaría a mi hijo y el papel se quedaría en blanco. No usaría ni el bolígrafo ni el lapicero y la lista no tendría nombres. Pero le tengo una buena noticia a usted. Eso soy yo. Si usted me dice: Michael, haga una lista por las personas que usted entregaría a un hijo, la lista se quedaría en blanco, hermano. La lista se quedaría en blanco. No tendría que usar ni el lapicero. Pero la buena noticia es que en la lista de Dios, por las cuales dio a su hijo, está usted y estoy yo. Amén. Ahí está su nombre, ahí está hasta su número de cédula, su tipo de sangre, ahí está todo en esa lista que Él hizo a cambio de su hijo. Tal es el alcance de su amor. Y esta es la muestra más palpable del amor de Dios, que es la cruz. Cuando usted dude del amor de Dios,
Yo no sé si usted ha dudado del amor de Dios. A veces hemos pasado por circunstancias y puede estar pensando en su humanidad y cuestionar: Dios, ¿usted me ama en verdad? Cuando usted se haga esa pregunta, vuelva a ver a la cruz y ahí está la respuesta, si Dios a usted lo ama o no lo ama. Vea la cruz, ahí está la respuesta. Vaya a la cruz y ahí se dará cuenta si Dios a usted lo ama o no lo ama. Ese versículo universal, porque de tal manera no hay forma de medir ese amor. No hay forma de medirlo. Y bien, el escritor inspirado por Dios dice: porque de tal manera amó Dios ¿a quién? Al mundo. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si ese versículo diría, por ejemplo, porque de tal manera amó Dios a los ricos? ¿Ah? ¿Qué pasa? Sí, Ceci, yo hice eso. Ceci hizo así. ¿Ah? Porque de tal manera, no, pero no dice así. ¿Y qué tal si diría ese versículo? Porque de tal manera amó Dios a los famosos. ¿Ah? Bueno, aunque aquí hay más de un famoso en la 15. ¿Ah? Porque de tal manera amó Dios a los delgados. ¿Ah? Porque de tal manera amó Dios a los europeos. Porque de tal manera amó Dios a los africanos. Porque de tal manera amó Dios a los que triunfaron. Porque de tal manera amó Dios al joven. O porque de tal manera amó Dios al viejo. No, el versículo es inclusivo, no es exclusivo. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Y usted es el mundo, somos el mundo. Amén. Porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito. ¿Se ha preguntado cuán ancho es el amor de Dios? La respuesta es sencilla: lo suficientemente ancho como para cubrir toda la humanidad. Amén. ¿Cuán grande es el amor de Dios? Lo suficientemente grande para que usted esté ahí. Qué lindo eso. Estamos incluidos en el amor de Dios. A diferencia de algunas universidades, a diferencia de algunos trabajos, ¿ah? Cuando los muchachos van a entrar a universidades públicas, tienen que hacer un examen, ¿verdad? Y depende de la nota, sí, depende de la nota, de los puntos que, sí, claro, dentro de más alto, tiene la posibilidad de escoger la carrera que él quiera, ¿verdad? Pero entre menos, hay unos que no, les dan la mano y les dicen muchas gracias. Entonces tienen que ir a pagar a una universidad privada, que ahí ya no hay que, ¿verdad? Ahí mientras que usted pague, ahí lo aceptan. Pero en las universidades públicas, usted tiene que hacer un examen para ver si lo aceptan o no lo aceptan. ¿Y qué me dice de los trabajos? ¿Ah? ¿Qué me dice de los trabajos? Usted tiene que llevar un currículum. Tienen que ver, como yo le he dicho a ustedes, yo en lugar de currículum tengo un ridículum, hermanos. ¿Ah? Pero Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Amén. La gracia de Dios ha estado conmigo. Dios ha sido bueno. Hay algunos que no tienen currículum, que tienen ridículum como yo. ¿Ah? Pero usted sabe que es lo lindo. Dice 1 Corintios 1:27, que lo vil y lo menospreciado. ¿Ah? Escogió. Mire, Dios escogiendo eso. Las universidades escogen a los mejores. Los trabajos escogen a los mejores. Depende del currículum que usted tenga, le haga el trabajo o no le dan el trabajo. Pero Dios lo escogió a usted y me escogió a mí por amor. Solamente por amor, hermano. No porque usted sea muy carga, no porque usted sea muy linda, no porque usted hable muy bien. No. Solamente por amor. Qué buena noticia. Esa es una buena noticia. Seguramente el amor de Dios debe tener algún
algún fin. ¿Cree usted eso? Si tiene algún fin, David, el que adulteró, no lo encontró. Pablo, el asesino, tampoco. Y Pedro, el mentiroso, tampoco. El amor de Dios fue suficiente para perdonar al adúltero, al mentiroso como al asesino. ¿Ah? ¿Entendemos eso? ¿Sí? Deje de estarse preocupando por cuán grande es el amor de Dios. Lo importante es que ese tamaño es lo suficientemente necesario para cubrir su falta, su pecado. Así como lo hizo con David, así como lo hizo con Pedro, así como lo hizo con Pablo, así como lo hizo con usted y así como lo hizo conmigo. Su nombre y mi nombre están en la lista de Dios. Amén. Sí, están en la lista. Y podemos estar seguros que aquel que los puso ahí sabe quién es usted y sabe pronunciar su nombre. ¿Ah? Eso a mí me da mucha alegría. Que el Dios de los cielos sepa quién soy yo, cómo me llamo yo, cuáles son mis luchas, cuáles son mis fallas, cuáles son mis defectos, cuál es mi número de cédula, cuál es mi tipo de sangre. Porque Él me tiene en su lista. Maravillosa noticia, maravillosa noticia. En esto conocemos lo que es el amor, que Él puso su vida por nosotros. Dice el texto, también nosotros debemos de poner nuestras vidas por los hermanos. En este texto, hermano, establece un modelo, establece un estándar de cómo debe ser nuestro amor para con los demás. ¿Cuál es el estándar? Como Dios, como Cristo lo amó a usted y me amó a mí, nosotros tenemos que amar a los demás. Se podrá decir, todo iba muy bien hasta ahí. ¿Ah? Todo iba muy bonito, que Dios me perdona, que Dios me ama, que el amor de Dios es suficiente, que gracias por Cristo, que todo comenzó una nueva historia, que ha cambiado mi lamento. Pero ahora viene y nos pide y nos pone un estándar y nos da un ejemplo y establece el modelo, Juan, sobre la importancia de manifestar un amor que sea verdadero, un amor que sea genuino. ¿Cómo se muestra un amor genuino? Mediante actos concretos de bondad y de misericordia, como evidencia de una fe verdadera. Pero déjeme hablarles un poquito sobre esa frase, que Él puso su vida por nosotros. Se refiere, por supuesto, a su muerte en la cruz. Que Jesús, y esto se lo oigo al pastor Andrés Díaz. Siempre me gusta cuando Andrés lo dice, cuando está hablando de que Cristo dio su vida. Andrés siempre dice, a Él no se la quitaron. Amén. A Él no se la quitaron, Él la entregó, Él la dio. Y es así. A Él no se la quitaron. Él, de una manera voluntaria, se entregó su vida. Dice acá, Jesús, el Hijo de Dios, entregó voluntariamente su vida como rescate por los pecados de la humanidad. Dice 1 Timoteo, leo para ustedes, porque hay un solo Dios y hay un solo mediador. Amén. Entre Dios y nosotros los hombres. Y ese mediador tiene nombre. Se llama Jesucristo. Jesucristo hombre. Así que cualquier otro que no sea Jesucristo, está mal.
¿Sí? Está mal. Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio o se entregó a sí mismo, dice Timoteo, se entregó a sí mismo en rescate por todos. Ahí no hay que el chino, que el negro, que el pequeño, que el grande, que el gordo, que la flaca, que el que habla inglés, que el que habla, todos. Se dio por rescate por todos. Eso dice Timoteo. En San Juan capítulo 10, nadie le quitó la vida a Jesús. Él la entregó libremente. La cruz, hermano, esa bendita cruz fue el plan redentor de Dios desde el principio, mediante el cual su Hijo daría su vida por nosotros en un acto que fue voluntario y un acto de admiración de parte de Cristo. Su vida por nosotros representa, hermanos, iglesia, la máxima expresión de su amor. Este es un acto completamente desinteresado, incondicional y completo. Amén. Le repito, su vida por nosotros representa la máxima expresión del amor. Este acto es desinteresado, incondicional y completo. Él nos amó. Qué fácil es amar a alguien cuando usted espera a cambio algo, ¿verdad? Qué fácil es hacer un favor o ayudar a alguien cuando usted quiere recibir algo a cambio. Qué fácil es ayudar a alguien o amar a alguien por interés. Pero usted sabe cuál es el amor verdadero, el que es sin interés, el que yo amo a pesar. Oiga, y eso lo vimos en la iglesia, en otra iglesia. Aquí no, aquí todos nos amamos, hermano, en otra iglesia. Aquí todos nos amamos. Vea, vuelva a ver, hermano, que está a la par suya. Vuélvalo a ver. Vea qué lindo, vea qué santo y qué santa es ella. Ella nunca ha hablado de usted. No, ni nunca ha murmurado de usted. No, tampoco. Aleluya. Le tengo una noticia. En las iglesias hay de todo eso también. ¿Sí? Hay gente que uno le cae mal y uno le pregunta, ¿y por qué yo le caeré? Uno no sabe por qué le cae uno mal. ¿Verdad? Así pasa en la iglesia. ¿Sí? A veces, hermano, yo no sé por qué yo le caigo mal si yo no le he hecho nada. Pero así somos los seres humanos. Y le hacemos el favor al que me cae bien, pero al que me cae mal. Pero el amor de Dios es un amor verdadero, que no espera nada a cambio, que no es que es desinteresado y que fue el sacrificio perfecto de Dios. Amén. Jesucristo dice: he aquí el Cordero de Dios. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Un sacrificio perfecto, entregar a Jesucristo. ¿Por qué? Por amor, por usted y por mí, hermano. Qué maravilloso. Maravilloso. El sacrificio de Jesús, ojo acá, no fue solo un sacrificio físico, sino también espiritual, ya que restauró, hermanos, ya que restauró la relación entre Dios y el hombre, o entre el hombre y Dios. Amén. Sí, fue el que restauró, porque dice Isaías, vea, que nuestras iniquidades habían hecho una división entre
nosotros y nuestro Dios. ¿Qué había hecho división? Nuestras iniquidades y también nuestros pecados habían hecho, dice Isaías, ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Qué es lo que separa al hombre de Dios? El pecado. Porque Él es un Dios santo. Amén. Dice Colosenses que usted y yo en otro tiempo éramos extraños y también que éramos enemigos, hermano. Eso lo dice Colosenses capítulo 1, versículo 20, por ahí, 21. Y también dice Romanos, que es un versículo muy conocido, que usted y yo estábamos muertos en delitos y en pecado. ¿Por qué estábamos muertos? Por los delitos y por el pecado. Pero el amor de Cristo, muriendo en la cruz del Calvario, nos dio vida. Aleluya. ¿A cuánto les dio vida? Sí. ¿Estaba muerto usted? Sí, yo estaba muerto, pero un día entregué mi corazón a Cristo. Y le soy honesto, y no tenía ni idea de la dimensión de entregar mi vida a Cristo siendo un muchacho. Sabía que estaba mal, sabía que tenía patrones a mi alrededor que no quería imitar, pero inconscientemente o conscientemente iba por el mismo camino. Iba por el mismo camino. Pero esa decisión de acercarme a la cruz de Cristo y aprovechar el regalo del Padre, no una flor, no un queque, no una cena, sino entregarnos a Jesucristo y que Él pusiera su vida por mí. En estos años le puedo decir que he disfrutado de ese regalo maravilloso, porque los regalos son para disfrutarlos, los regalos son para abrirlos, los regalos son para ponérselos, porque cuando venimos a Cristo dice que si alguno está en Cristo, yo no sé usted, yo en la escuela, yo hoy veo a mis hijos y gracias a Dios, y yo creo que todos los padres siempre queremos lo mejor para nuestros hijos. Pero yo en la escuela, yo no todos los años estrenaba. Aún más, fueron los menos años los que estrené, ¿verdad? Imagínense que yo usé los zapatos que me pusieron en primer grado, los usé como hasta cuarto, hermano, se me salían ya los dedos. No porque estuvieran rotos, sino porque ya el piecito me iba creciendo, hermano. Pero yo me acuerdo cuando llegó quinto grado, mi mamá pudo comprarme unos zapatitos. Además no los compró, se los pidió a un polaco. Todavía existen los polacos. Ya yo casi no veo polacos. Bueno, por ahí debe haber algún polaco. Pero ese año, en quinto grado, mi mamá le pidió unos zapatos para que yo pudiera estrenar en quinto. En quinto. A veces el polaco le lleva a usted lo que él tiene, no lo que usted quiere, ¿verdad? Y dice la palabra que el que pide prestado es esclavo del que presta. Al final, cuando usted le pide a un polaco, está pidiendo prestado porque usted no tiene porque mi mamá con la platita nos vamos bueno, en aquel entonces Sunsun, yo no sé si existe la Sunsun todavía existe. Bueno, pues lo que les quiero decir, que antes las vacaciones eran de 3 meses, salía uno en noviembre y entraba en marzo, algo así, Ana. Bueno, hasta con fecha y todo, 5 de marzo, la primera semana, eso sí eran vacaciones. Hermanos, y yo en febrero, ya yo había visto los zapatos, ya yo quería entrar. Ya yo quería entrar. ¿Por qué quería entrar? Y yo me ponía los zapatos y decía a mi mamá,
vaya, ponga los zapatos ahí porque todavía no he entrado a las clases. Yo quería que entrara a las clases porque quería lucir lo nuevo. Y así es en Cristo. Si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Luzca la vida que el Cristo le ha dado a usted. Lúzcala a los demás, que los demás vean que hay algo que pasó con usted, que no es el mismo. Yo el primer día de clases no pude ni porque mi mamá, no iba a ser mi mamá. Yo era 38, yo era como 35, pero compró 38. Y para el próximo cambio era como en noveno del colegio, hermanos. Alabado sea el Cordero de Dios. Aleluya. Oiga, llegaban primero mis zapatos que yo a la escuela. Ahí viene el zapatón, pero yo quería mostrar lo nuevo. No, hombre, no se ría, hermano. No me importaba, yo quería mostrar lo que mi mamá me había dado. Muestre lo que Dios le ha dado a usted también. Tenemos una nueva vida. Yo creo que comenzamos a vivir hasta cuando tenemos un encuentro con Cristo. Antes de eso lo que hacemos es respirar. Eso es lo que yo pienso, nada más. Pero una vida se comienza a disfrutar cuando ponemos a Cristo en el trono de nuestro corazón y cuando aceptamos su amor que cubre multitud de pecados. Hay gente que anda allá afuera porque no quiere aceptar el amor de Dios, porque creen que son muy malos y en realidad son muy malos. Unos más malos que otros, así como usted y como yo. Pero no tienen que entender que el amor de Dios es tan grande que cubre cualquier falta y pecado que él haya cometido. Lo que tiene que venir es a la cruz. Lo que tiene que venir es a reconocer que él pagó un sacrificio y pagó por sus pecados. Eso es lo que hay que reconocer. Bendito Dios. Termino diciéndoles en el versículo 18. Dice así: hijitos míos, ya después que nos ha dicho, ustedes conocen el amor. El amor consiste en que, y nos pone el ejemplo, que Él dio su vida por ustedes. Ahora ustedes deben de dar sus vidas por los hermanos. Y en el versículo 18 dice: hijitos míos. Qué tremendo esto. Hermanos, dice: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, o sea, de la boca para afuera, ¿verdad? Tal vez hay algo. ¿Cómo lo amo yo usted? Y por detrás le está clavando la daga. Por detrás le está clavando la daga. Dice: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. La medida del amor cristiano no se define por sus palabras. No. No se define por lo que usted diga. No, tampoco. Sino por nuestra disposición, oiga, hermanos, a sacrificarnos por los demás. ¿Entiende usted eso? Cuando uno dice sacrificio, ya aquí ya va mal el asunto, porque hoy queremos cero estrés, no complicarnos, todo suave, todo gratis. Pero cuando habla de sacrificio, sí implica dolor, sí, relegar algunos beneficios. Dice: la medida del amor cristiano no se define por nuestras palabras, sino por nuestra disposición a sacrificarnos por los demás y a expresar el amor mediante acciones concretas. El hecho de que Jesús entregara su vida por nosotros nos llama a reflejar. ¿A qué? A reflejar, a que vean el amor en nuestra vida diaria.
Como iglesia y como cuerpo de Cristo, ¿está usted llamada y estoy yo llamado a servirnos? A eso vino Cristo a la tierra. Dice el Evangelio, yo he venido a servir, no he venido a ser servido. Y ese debería ser nuestro mayor ejemplo. Si usted tiene un grupo, si usted es líder, con mucho más razón, el primero en servir y el primero en ser ejemplo y ayudar es usted. Amén. Sí, como cuerpo de Cristo estamos llamados a servirnos, a cuidarnos y apoyarnos mutuamente. ¿A qué dije? Apoyarnos mutuamente. Dígale al que está a la par. Jugamos para el mismo equipo. Dígale, yo quiero escucharlo. Jugamos para el mismo equipo. Nosotros no somos rivales. No somos rivales. No somos enemigos. ¿Usted sabe cuál es una de las armas más poderosas que usa el enemigo en la iglesia? Es la división. La división entre hermanos. Es una de las armas más poderosas, hermano. Y mucha gente, por una división, por un malentendido, por una palabra, por un gesto, se terminan yendo a otra iglesia. Sí, primer paso, a otra iglesia. Después usted lo ve y resulta que después de la otra termina yéndose al mundo. ¿Por qué? Por un malentendido con el hermano, con un malentendido por la hermana, por una palabra mal que se dijo. Tenemos que tener la humildad, iglesia, que si a veces, por eso Dios nos puso 2 orejas y una boca. Imagínese usted con 2 bocas. Yo leí un libro, carajillo, ya los muchachos de hoy no leyeron las fisgonas de Paso Ancho. ¿Quiénes leyeron las fisgonas de Paso Ancho, hermanos? Adriana, ¿usted leyó las fisgonas? Ya hay Adriana. ¿Quién más leyó las fisgonas de Paso Ancho? Ana. La hermana, nosotros tenemos más de 40 años. La mayoría del auditorio no leyó las fisgonas de... Oiga, esas dueñas tenían 2 bocas, hermano. Oiga, una lengua peligrosísima. Cintia, ¿usted leyó las fisgonas de Paso Ancho? No le puedo creer, Cintia, en serio. Está muy carajilla. Pero las fisgonas de Paso Ancho, oiga, se tenían una lengua tremenda. Ojalá que aquí no haya ninguna fisgona no de Paso Ancho, sino de San Sebas. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que decimos, hermano. Porque las palabras, cuando usted las dice, ya usted no puede devolverlas. Dice un proverbio que hay palabras que son como golpes de espada. ¿Sí? El golpe de espada es que le dan, pero externamente no se ve ningún daño, pero esos golpes de espada causan hemorragias internas, raíces de amargura. Tenemos que tener la humildad, si usted se ha equivocado con algo que usted ha dicho, de ir a buscar y pedir perdón, hermano. Porque lo que el diablo quiere es, no, porque le voy a pedir yo perdón. Yo le dije la verdad. Hay formas de decir la verdad. Sí, eso es clave, con amor. Apoyarnos mutuamente, tener la disposición y anteponer nuestras necesidades de otros a los propios, actuando con humildad y compasión. Dice Pablo en Romanos, termino diciéndoles: sean afectuosos unos con otros con amor, fraternal, con honra, dándose preferencia unos a otros. Vivir en el amor descrito en 1 Juan 3:16 implica practicar diariamente la bondad, la generosidad, la empatía.
Significa vivir con humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros. Me llama la atención esa palabra, soportándonos. Amén. Aguantándonos. Sí. No, usted tampoco es que es una miel, hermano. ¿Ah? Sí, no, usted tampoco es una miel sobre hojuelas. Todos tenemos nuestras cosas. Todos tenemos nuestra parte oscura. Usted no siempre se levanta igual. Aquí en la iglesia a veces uno inconscientemente entra y no saludó a alguien. A mí me ha tocado, yo paso y me devuelvo. En algunas cosas, en algunos casos lo he hecho, en otros no. Hay hermanos más débiles. El trabajo que hacen los mujeres allá en la entrada es clave. ¿Ah? Usted sabe que una vez escuché una encuesta que decía que uno de los porcentajes más grandes de la gente que se queda en una iglesia era por la forma que lo recibieron en la puerta. Cómo me trataron, cómo me recibieron donde nadie me conocía, cómo me atendieron. La afirmación de que Cristo puso su vida por nosotros le recuerda a usted y me recuerda a mí el inmenso amor de Jesucristo, incomparable. El inmenso amor de Jesucristo por usted y por mí. Y nos establece un estándar, una medida de cómo debemos de tratarnos unos a otros. Al comprender y abrazar este amor, reflejamos la gracia y la compasión de Cristo ante un mundo que está necesitado de esperanza y de redención. Y el llamado a hacer eso es el cuerpo de Cristo. Es usted como iglesia. Usted no puede perdonar si no ha sido perdonado por Dios. Usted no puede amar si usted no se siente amado por Dios. Yo hoy quiero que usted salga de acá sintiéndose amado por Dios, con todas sus imperfecciones, con todos sus defectos. Yo soy una obra en construcción. Dios no ha terminado conmigo. ¿Ah? Dios no ha terminado conmigo. Pero en medio de mis faltas, en medio de mis resbalonazos, el amor de Dios es lo suficientemente grande para perdonarme, lavarme y restaurarme. Cuando entendamos eso, que Él entregó su vida por nosotros, cuando nos sea revelado, nosotros vamos a comenzar a ver y amar no solo a la gente que nos hace favores, no solo al que me ama, sino aquel que habla de mí, sino aquel que me hace ojos, sino aquel que lo evita, aquel que donde que viene usted, vaya, salúdelo, abrácelo. Y dice que amontonarán ascuas de fuego sobre su cabeza. Y aquel dirá: qué raro, yo lo veo con ojos de metralleta y este viene y me da un beso. Y viene, yo le retuerzo los ojos que parezco a Chiricuto, y él viene y me abraza y me dice que Dios lo bendiga. Refleja el amor de Cristo, ese amor inmenso e incomparable. Ese amor, hoy Cristo no nos pide que entreguemos nuestra vida por el hermano, pero sí nos pide que releguemos nuestros beneficios, que hagamos a un lado lo que es mejor para mí y lo ofrezcamos a aquel, al necesitado, aquel que está pasando por una situación. Nosotros somos
los representantes de Cristo en la iglesia, en el mundo, perdón. Somos los representantes de Cristo aquí en esta tierra. La pregunta es, ¿estamos reflejando el amor de Dios a la demás gente? Póngase de pie en esta mañana. Póngase de pie en esta mañana. Aquellos que se sienten amados, levanten sus manos y digan: Señor, gracias. Vamos. Señor, porque a pesar de mí, sí, dígale así. Señor, gracias porque, Dios, has cambiado mi lamento en baile, Dios. Señor, porque en ruinas y tumbas estaba, mas ahora soy un jardín que ha florecido. Gracias porque me acerqué a tu cruz. Señor, gracias porque tu amor, Dios, ese amor maravilloso, Señor, porque el que tenía que estar en aquella cruz era yo, Señor, pero gracias a tu amor enviaste a Jesucristo. Qué regalo más maravilloso, Dios, Señor, para que pagara al que no conoció pecado, dice tu palabra. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado. Era necesario. Señor, que el sacrificio perfecto por medio de Jesucristo, Dios, Señor, y que por medio de Jesucristo el hombre se reconciliara contigo, Dios. Gracias te damos, Dios, porque hemos conocido tu amor. Señor, y como dice tu palabra, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos de poner nuestra vida por los hermanos. Señor, quiero reflejar tu amor. Señor, quiero comprometerme, Dios. Señor, tú me has amado, Dios. Ahora tú me pides que ame a los hermanos, que amemos a nuestros enemigos, dice tu palabra, Dios. Señor, en el nombre de Jesús, hoy no me pides que entregue mi vida como lo hizo Jesucristo, pero sí me pides que entregue mi tiempo, Señor, mi dinero, mi abrazo, mi consejo a aquel que está pasando por una situación, Dios. Señor, en el nombre de Jesús, te presentamos esta semana que recién inicia, Dios. Recién estrenamos el mes de mayo, Dios, también. Que tú nos guardes, que nos protejas, que nos libres. En el nombre de Jesús. Que el bien y la misericordia nos acompañen todos los días de la semana, Dios. Te lo pedimos, Señor, y te damos gracias.